Todos los meses pasaba un desfile por mi ciudad natal, pero nunca nos permitían verlo. He vivido en Arizona durante los últimos 15 años de mi vida, pero antes tenía una vida muy diferente. Solía vivir en un pueblo pequeño, en medio de la nada. Ni siquiera podría decirte de qué lado del país está, o incluso si está en los Estados Unidos. Era una pequeña ciudad forestal con densos árboles en todas direcciones, pero ¿dónde está exactamente este bosque en particular? Bueno, tu conjetura es tan buena como la mía. Lo único que sé con certeza es el nombre de la ciudad, Point Pine. Viví en Point Pine durante los primeros 10 años de mi vida, antes de mudarnos el verano después de mi 10º cumpleaños. Una vez que nos fuimos, mis padres nunca volvieron a hablar de eso. De hecho, actuaron como si nunca hubiera existido, y para ellos, supongo que no fue así. Realmente tampoco los culpo. Me di cuenta bastante rápido y me di cuenta de que estaban haciendo todo lo posible por olvidar el recuerdo de Point Pine. Siempre que los niños en la escuela me preguntaban de dónde era, simplemente les decía que era de un pueblo pequeño del que nunca habían oído hablar. También aprendí desde el principio que cualquier pregunta sobre Point Pine sería castigada. Unos meses después de mudarnos a Arizona, mi hermana mayor Felicity tenía un proyecto escolar sobre historia familiar. Lo hizo en nuestra vida en Point Pine y escribió sobre algunas de las cosas que recordaba de allí. Nuestra mamá encontró su proyecto el día antes de entregarlo y lo quemó en el patio trasero. Cuando Felicity llegó a casa esa tarde, mis padres la llevaron a su habitación, donde escuché a Felicity llorar cada pocos minutos en lo que supongo que la estaban castigando. No dije nada y, a partir de ese momento, ninguno de los dos volvió a mencionar Point Pine. Excepto yo, ahora mismo. He decidido contárselo a todos. No sé qué me está haciendo recordar todas estas cosas que tenía encerradas en las partes más profundas de mi cerebro. Quizás sea el hecho de que mi padre murió hace una semana. Desde que murió, mi mamá ha permanecido en silencio, no le ha dicho una palabra a nadie. Ni siquiera ha llorado. De hecho, terminó enviando los restos de mi padre a Dios sabe dónde. Mi dinero está en Point Pine, aunque estaría loco si se lo preguntara. Comencé a recordar pequeñas cosas al azar sobre la ciudad que, en ese momento, parecían cosas cotidianas normales a las que nosotros, como residentes, estábamos acostumbrados. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que no son tan normales como pensaba en ese entonces. Una cosa peculiar de Point Pine tenía que ver con Point Pine Bakery. Cada vez que entraba allí, el propietario, el señor Terrence, siempre sabía lo que estaba a punto de pedir. Recuerdo que los niños tenían algún tipo de rumor acerca de que el señor Terrence era un mago que podía leer la mente. Además, cada vez que pagaba por sus productos horneados, tenía que darle una propina al señor Terrence con una prenda vieja de la que se había quedado. Había una caja gigante junto a la caja registradora en la que todos arrojaban ropa y zapatos viejos de bebé. Esa fue una de las cosas extrañas, aunque te darás cuenta de que no parecerá tan extraño en comparación con algunas de las otras cosas sobre Point Pine. Todos los años, en tu cumpleaños, tenías que hacerte un análisis de sangre. No creo que nadie supiera realmente cuál era el objetivo de esto, o si realmente estaban buscando algo. Todos sabíamos que nuestros cumpleaños comenzarían con un viaje a Point Pine Labs. Todos tenían que levantarse a las 8:13 de la mañana. Había un sistema de altavoces colocados alrededor de la ciudad como un parque de diversiones o algo así, y a las 8:13 de la mañana, sin falta, el sonido de la alarma rebotaba por los vecindarios, despertando a todos. A esto le siguieron los padres corriendo para despertar a sus hijos y sacarlos de la cama lo más rápido posible como si la casa estuviera en llamas o algo así. A veces esperaba que así fuera. Todas las escuelas de Point Pine se ubicaron en diferentes áreas de la ciudad. Point Pine Elementary estaba hacia el lado este, Point Pine Middle School estaba en el oeste, Point Pine High estaba en el centro de la ciudad y Point Pine University estaba en una pequeña colina hacia el sur. Si no se había dado cuenta a estas alturas, todos los lugares de la ciudad se llamaban Point Pine. The Point Pine Café, Point Pine Mall, Point Pine Grocery, etcétera, etcétera. Ciertamente, una de las cosas más extrañas que tuvo lugar en Point Pine fue el desfile mensual de Point Pine. Sucedía todos los meses, sin falta. Nunca fue en la misma fecha, y cada mes, un estudiante de Point Pine High fue elegido para participar. Lo extraño de este desfile fue que no se nos permitió verlo pasar. Ni en las calles, ni desde las ventanas, ni siquiera en la televisión.
Esa fue una de las reglas más aplicadas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe mirar el desfile. De hecho, en su mayor parte, ni siquiera se nos permitió salir cuando pasó el desfile. Siempre supimos cuándo iba a comenzar el desfile porque siempre sucedía de la misma manera. Oirías un coro de voces, como el coro de una iglesia, cantando una melodía. No era familiar que yo supiera, solo estaba familiarizado con él en el sentido de que lo escuchaba una vez al mes. Parecía que podía ser de una canción infantil o algo similar. Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si vinieran del cielo, el suelo, los árboles, los edificios, como si todo en Point Pine estuviera cantando. Una vez que escuchaste la primera nota, tenías 5 minutos para entrar a una casa o un edificio que tenía cerraduras en las puertas. Esto puede ser una sorpresa, pero en Point Pine no muchos edificios tienen cerraduras. Entonces, si estaba en la calle cuando comenzó el canto, tenía alrededor de 3 opciones sobre los lugares a los que podía ir. Una de las escuelas, la sala de descanso para el personal en el bar Point Pine o el refrigerador en la pizzería Point Pine. Un año en el mes de agosto, mi amigo Lee y yo decidimos que íbamos a romper las reglas y no entrar cuando pasara el desfile. Ahora que lo pienso, me sorprende que los niños no hicieran esto con más frecuencia, considerando que cuando les dices a los niños que absolutamente nunca deben hacer algo. A menudo hacen exactamente eso. Como no sabíamos cuándo llegaría el desfile, donde comenzó el camino exacto que tomó alrededor de la ciudad, decidimos que lo más inteligente sería esperar en el bosque cerca de la biblioteca de Point Pine hasta que finalmente llegara el desfile. Por esa calle. Entonces, básicamente decidimos pasar aproximadamente la mitad del mes de agosto pasando el rato cerca o alrededor de la biblioteca. Alrededor de la tercera semana del mes, mientras estábamos sentados en los escalones de la biblioteca hablando de algunas cosas al azar que no son importantes, oímos que comenzaba la música. Lee y yo nos miramos y luego salimos corriendo hacia los árboles, mientras todos los demás corrían hacia la escuela más cercana. Nos adentramos lo suficiente en el bosque como para que alguien en la calle no nos viera, pero nos quedamos lo suficientemente cerca para que pudiéramos ver una parte del camino. Esperamos un rato, susurrándonos el uno al otro y luego haciéndonos callar mientras esperábamos a que pasara el infame desfile. Este año, el amigo de mi hermana, Reed, fue elegida para trabajar en el desfile. Ella era unos años mayor que mi hermana, pero eran amigas porque Reed solía vivir al lado de nosotros cuando éramos más jóvenes. Estábamos agachados entre los arbustos y las hojas cuando escuchamos el coro de voces cada vez más fuerte y, por lo tanto, más cercano. Amigo, lo veo totalmente. Lee siseó. Enderecé un poco la espalda en mi posición agachada para tratar de ver lo que Lee estaba viendo. Siempre fui un niño bajo, incluso ahora soy más bajo que la mayoría de los chicos de mi edad, o de cualquier edad en realidad, así que Lee siempre me dominaba. No puedo ver nada, siseé, cambiando de posición. Es posible que nos escuchen. Lee siseó. Dejé de moverme y en su lugar esperé a que se acercaran, donde seguramente pasarían justo enfrente de mi línea de visión. Oh no, oh mierda. De repente, Lee se tiró al suelo, aterrizando en posición fetal con la cabeza entre las manos. ¿Qué?, pregunté, mirando de él a la calle. La vi a esa chica, él exclamó. ¿Reed?, pregunté, mirando hacia arriba para tratar de localizarla. Lee me agarró y me tiró al suelo. ¡Ay!, exclamé. ¿Para qué era eso?, yo pregunté. ¿No quieres mirarlo?, Lee respondió. Noté que por primera vez en todos los años que lo conocía, Lee parecía absolutamente aterrorizado. Le di la espalda al desfile y me senté a mirar a Lee. ¿Qué viste?, susurré. Esas cosas, le hicieron algo. Se la están comiendo, Cody. Pero a ella ni siquiera le importa. Miré a Lee, que todavía tenía la cabeza entre las manos y ahora estaba llorando. Me senté de espaldas al desfile, sin querer ver más. Escuché el canto hacerse más fuerte. Cody. Escuché las voces llamando. No mires. Lee susurró. Cody. Cody. Ahora la voz sonaba como Reed. Míranos, Cody. Cierro los ojos. Las voces continuaron durante unos minutos más, y en un momento, Lee comenzó a llorar. Mantuve los ojos cerrados todo el tiempo. Después de eso, avanzó y continuó su camino por la ciudad. Una vez que comenzamos a escuchar a todos salir de sus escondites, me puse de pie y me incliné para ayudar a Lee a levantarse. Una vez que se puso de pie, mantuvo la cabeza gacha. Lee, ¿qué pasa?, yo pregunté. Podía escucharlo sollozar. Lee, finalmente respondió mientras levantaba la cabeza.
Me quitó los ojos. Nunca olvidaré los agujeros oscuros y sangrantes en la cara de Lee y los cortes alrededor de su piel. Vomité en el bosque durante unos buenos 3 minutos antes de poder ayudar a sacar a Lee del bosque. Unos pocos adultos nos vieron y se llevaron a nuestros padres, que vinieron a buscarnos de inmediato. Al día siguiente, mi familia se mudó de Point Pine. Nunca supe qué fue de Lee después de ese día. Minutos después de que nos fuéramos, mis padres actuaron como si Point Pine nunca hubiera existido. Nunca se habló de ello, y nunca tuve el descaro de volver a preguntar por Lee. Hasta donde yo sé, Lee fue la única persona que vio el desfile y nunca pudo ver nada más después de eso. No sé si Point Pine todavía existe, me gustaría ir a verlo de nuevo, pero incluso si supiera dónde estaba o cómo llegar allí, no creo que nunca volvería. Tengo la sensación de que no obtendría exactamente una cálida bienvenida. Aunque, no puedo dejar de pensar que mis padres de alguna manera todavía estaban conectados con la ciudad, incluso después de todos esos años.